Y si sos inquilino, este número lo conoces bien y sobre todo si estás buscando departamento ahora, porque algo pasó, un efecto no deseado de la entrada en vigencia de la ley de alquileres. 30%, entre 30 y 35% según los corredores inmobiliarios, es el aumento que registran los alquileres. A ver, para entender bien lo que está sucediendo, a partir de ahora ya no va a ser discrecional o de acuerdo a lo que vayas pautando con tu propietario. El aumento del alquiler se va a ponderar o se va a calcular conforme a un único índice que toma en cuenta, por un lado, la inflación y por otro lado los salarios. Esto planteó un escenario de mucha incertidumbre, porque bien sabemos, la realidad argentina, inflación mediante y la inestabilidad económica genera muchísimos interrogantes en los propietarios. ¿Qué pasó? Muchos de ellos retiraron del mercado sus propiedades, lo cual baja la oferta de alquileres. ¿Y qué pasa? Por regla básica de la economía, suben los precios porque hay menos oferta de departamentos en alquiler. También entraron en juego otras variables, como por ejemplo denuncias de algunos inquilinos que dicen, bueno, me quieren hacer firmar un contrato con fecha anterior a la entrada en vigencia de la ley de alquileres, justamente para que no entren todos estos condicionantes como los 3 años de alquiler. Este es otro dato que se suma con la nueva ley de alquileres. Lo cierto, Franco, es que de verdad hay mucha incertidumbre en el sector respecto de lo que puede llegar a pasar y por lo pronto el número es enorme, entre 30 y 35% el aumento de los alquileres y la angustia, por supuesto, de los inquilinos que están batallando mes a mes por este gasto que forma parte, por supuesto, de los gastos esenciales de la gente. A algún departamento te tenés que mudar y que cada vez se come más de tu salario. Pero vamos a hablar ahora con alguien que representa justamente a los inquilinos en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de Fernando Muñoz. Fernando, muchas gracias por este diálogo con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, a ver, ¿qué están notando ustedes primero en cuanto a irregularidades? Las famosas tramoyas o triquiñuelas para tratar de evitar las cosas que entraron en vigencia a partir de la ley de alquileres. Sí, en principio, digamos, aquellos que están alquilando con la nueva ley es una porción bastante todavía minoritaria de inquilinos, porque nosotros tenemos vigente el decreto presidencial que prorroga los contratos, digamos, mantiene los contratos vigentes hasta el 30 de septiembre. Por lo tanto, lo que hay es un conjunto importante, sí, de inquilinos que o salieron a buscar nuevo departamento, porque se mudaron, o aquellos que inician, digamos, el alquiler. Esos están bajo la cobertura de la ley de alquileres. Lo que está pasando es lo siguiente. En muchos casos de lo que plantean, de inquilinos que plantean que se adhieren a la prórroga hasta el 30 de septiembre, hay inmobiliarias que le han planteado que no les van a renovar si no firman contrato ahora con nuevos precios, que claro, es esto a lo que usted se refería. Es esta presión, esta extorsión para firmar contratos, aún estando vigente, digamos, el decreto presidencial, para firmarlos. También se firman contratos que no son con la nueva ley, que son contratos ilegales. Claro. Digamos, el planteo de, mirá, si firmás contrato con la norma anterior, o sea, por 2 años y con un ajuste semestral, tiene un precio. Si firmás contrato con la nueva ley, tiene un precio mayor. Eso también está ocurriendo. Está el tema de la bancarización, que no se respeta en muchos casos también de parte del mercado inmobiliario, que es el tema de darle el CBU al inquilino para que haga la transferencia, y también está esa denuncia que tenemos muchas, digamos, del pago en efectivo. En la ciudad de Buenos Aires, prácticamente el pago en efectivo significaba antes de la pandemia unos 10.000 millones de pesos mensuales que llevaban encima, digamos, los inquilinos por la cantidad de alquileres que hay en la ciudad, ¿no? Ahora, Fernando, me voy a parar en la otra vereda también, porque me parece que quizás a los fines de entender un poco lo que está pasando en el mercado, está bueno no establecer tanto la antinomia entre propietario e inquilino y tratar de entender qué es lo que sucedió, cuáles fueron los efectos no deseados de la ley de alquileres. Porque evidentemente una ley que quería casualmente darle más derechos al inquilino tuvo un efecto que fue la disparada en los precios de los alquileres. Y esto tiene que ver con que para el propietario ya casi no es rentable o no tiene certezas. A ver, por un lado estamos hablando en realidad de una parte nada más de propietarios que son rentistas. Esto es que además de su propiedad, tienen otras propiedades para alquilar.
No estamos hablando del mundo de la vivienda única familiar, que son muchísimos propietarios que no saben nada de alquiler porque no tienen otras viviendas. Estamos hablando de una ciudad como la nuestra donde había menos de 1 millón de viviendas en la última ley de alquileres, que fue la de Alfonsín, y ahora hay 1,5 millones. Esto es una ciudad donde se construye para alquilar. Los inquilinos estamos acostumbrados al tema de los aumentos de precios de parte del mercado. Sobre todo, hablando antes de la pandemia, cuando tuvimos una caída del salario en los últimos 4 años del 20%, y sin embargo, eso no incidió, digamos, en los alquileres. El mercado siguió subiendo los precios. En la Argentina el precio del alquiler es libre. Esto es, se establece cuando comienza el contrato de forma libre. Lo que está regulado con la nueva ley, que es lo que más ha molestado al mercado, es que los aumentos van a ser anuales y no semestrales y van a estar fijados por un índice estatal. Acá no hay una cuestión de antinomia. Lo que hay, sí hay una situación crítica, digamos, en una situación económica crítica. Esto lo verifican las empresas cuando piden auxilio, digamos, para que le paguen parte del salario. Bueno, en el caso de la vivienda, lo que debe haber es un acuerdo básico para que haya cierta protección, digamos, se garantice el derecho al acceso a la vivienda de todos. Tampoco, digamos, la situación actual habla de que el inquilino no esté pagando el alquiler. Digamos, lo que está pasando es que está congelado el precio por 6 meses, estamos planteando de que haya una prórroga por otros 6 meses más, y en realidad lo que le va a garantizar a los locadores o a los rentistas la nueva ley de alquileres, como ellos mismos dicen, es que van a tener garantizado también anualmente, digamos, un aumento de los alquileres. Acá no se está planteando un congelamiento. Muñoz, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. Muy amable, buenas noches. Buenas noches para usted.